Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga cada día. Y es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra del Señor. Hoy el pastor Jesús Rodríguez estará dando la palabra para nosotros. Y yo sé que el mensaje va a ser de bendición. Así es que vamos a estar atentos al mensaje. Regresamos con nuestro hermano Jesús Rodríguez. Ser feliz en tiempos difíciles. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, ha estado atento a todo lo que está pasando en el mundo. Y esto nos ha impactado, aunque los conflictos son muy lejos. Los conflictos, cuando viajamos, desde aquí de Hawái nos tardamos cerca de 16 horas hasta llegar al destino en el área donde son todos estos conflictos. Pero en sí eso puede afectar a todo el mundo y lo está afectando. Y en cierta oportunidad, un rabino se le preguntó: ¿qué vamos a hacer si esto llegase a expandirse y llegara a suceder una guerra nuclear? En donde todos sabemos, si eso llegase a pasar, todos seríamos afectados en una u otra manera. No sabremos si lleguemos a sobrevivir, no sabemos qué tanto efecto va a tener. Pero los conflictos no son simplemente lo que está agobiando y lo que está preocupando al mundo. Hay enfermedades, hay cosas que vienen a nuestros pensamientos y muchas veces batallamos, o cada vez que pensamos en nuestros hijos, con quién se van a casar nuestros hijos, qué va a pasar, si va a haber suficientemente un empleo adecuado para ellos, qué va a pasar con nosotros que nos estamos volviendo viejos o mayores, quién nos va a cuidar, si va a haber algo o por el cual me asegure de que yo voy a estar bien y que no voy a estar necesitando algo para el futuro. Todas esas cosas, hermanos, que vienen a nuestra mente nos cuestionan y muchas veces nos cuesta encontrar una respuesta. Y en esta mañana quiero invitarles a orar para entrar a lo que va a ser el mensaje que Dios puso en mi corazón. Y les voy a invitar que inclinen su rostro ahí donde están. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pongo en este momento a cada uno de mis hermanos, Señor. Mira la necesidad que tú conoces en cada uno de ellos, Señor amado. Tú has examinado nuestros corazones, nuestros pensamientos. Tú conoces, Señor amado, o lo que cada uno piensa y decide, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo traiga la respuesta a cada una de esas necesidades, Señor. Dispongo mi mente, mi corazón y mis palabras para ser un instrumento que tú usarás para llenar esa necesidad en los corazones, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te doy toda la honra y el honor a ti, Padre eterno. Amén. Alabado sea el Señor. Y todos sabemos, hermanos, que los tiempos que estamos viviendo, lógicamente, nos dan la idea y la pauta que estamos viviendo tiempos difíciles. Y eso, los que conocemos la palabra del Señor, nos da la idea de que la venida del Señor está pronta. Todos los eventos de la palabra de Dios se han ido cumpliendo, como decimos, al pie de la letra. Y sabemos, hermanos, que Dios cualquier momento pueda venir. Dios, hermanos, está atento a nuestro clamor. Y nosotros debemos estar, hermanos, en la disposición de escuchar la dirección de Él a través de la palabra. En el libro de Proverbios, capítulo 15, cuando estaba preparando este mensaje, me cayó un mensaje de una persona este versículo en Proverbios capítulo 15 y verso 13 dice:
el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y una cosa, hermanos, que nosotros hemos aprendido es que la gente ya no es tan feliz como era antes. La gente ya no puede disfrutar la vida como la disfrutaba antes. El tiempo pasa tan rápido que muchas veces hasta nos asustamos. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, esperar para que llegara Navidad parecía una eternidad. Esperar que llegase cierta fecha parecía un gran periodo de tiempo, pero ahora miramos que apenas comenzamos enero, ya casi estamos al final del año. Y todas estas cosas, hermanos, en cierta manera nos preocupa. En cierta manera nos pone que pensar, ¿será cierto que la palabra de Dios se está cumpliendo donde dice que si los días no fuesen acortados, pocos serían salvos? Y cuando este pasaje nos habla, hermanos, de que el corazón hermosea el rostro, el corazón, hermanos, si alguien tiene felicidad y alegría, lógicamente tiene que verse en su rostro. Debería tener un semblante alegre. Me alegró esta mañana, como dijo el pastor, la actitud de un hermano que entró con júbilo, con alabanza por las puertas, algo que un salmo nos dice: entrar por sus puertas con júbilo y alabanza, con alegría. Pero ¿qué pasa y cuál es la razón cuando venimos a la iglesia con un rostro apagado? ¿Qué pasa cuando venimos a la iglesia como que no quisiéramos venir? Cuando venimos a la iglesia por compromiso y no por convicción. La alegría que nosotros debemos de manifestar es muy diferente a la ruidosa que muchas veces practican los impíos. Y la palabra dice que más el dolor del corazón, el espíritu se abate. Aquellos que tienen una profunda tristeza en el corazón mostrarán su espíritu quebrantado. Podemos ver, hermanos, tanto a los felices como a los tristes, y determinar que realmente estamos tan necesitados de una experiencia con Dios. El apóstol Pablo visualizaba cuando él le hablaba al pueblo de los hebreos, cuando Pablo le hablaba a todos aquellos convertidos, y miraba la necesidad que aquel pueblo estaba pasando en ese momento. Aquel pueblo estaba pasando persecución, aquel pueblo estaba pasando dificultades por el hecho de convertirse al cristianismo en aquellos años. Y Pablo les decía a aquellos cuál era la necesidad por la cual ellos estaban enfrentando dificultades y cuál era la razón por que muchos estaban afligidos. En Hebreos capítulo 12, Pablo les habla a aquellos que estaban pasando esa necesidad, igual que en este momento todos los que estamos pasando dificultades, sea cual sea, enfermedad, temor por cualquier situación. Dios nos habla en esta mañana a cada uno de nosotros. En Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si nosotros hacemos memoria como cristianos e hijos de Dios, un ejemplo vivo que tenemos es todos aquellos que la Biblia nos narra la historia en la manera que ellos habían depositado su fe en Dios. El seguir a Cristo requiere una dedicación, requiere que seamos valientes. Requiere, hermanos, que nosotros tomemos en nuestra mente y en nuestro corazón la decisión de seguirlos a pesar de las dificultades
que vamos a tener. El seguir a Cristo no significa que hemos llegado a Disneyland, donde podemos disfrutar, reírnos y gozarnos. Venir a Cristo requiere un compromiso, el cual requiere que dejemos muchas cosas. Cuando Pablo les decía, para correr esta carrera, para correr esta marcha de fe que tenemos primero ver a aquellos que ya pasaron este camino y están descritos en la palabra del Señor. Pero Pablo les dice también, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo pecado. El pecado, hermanos, puede evitar que avancemos. Es lógico, el pecado nos detiene, el pecado nos confronta, el pecado nos aparta de la bendición de Dios. Pero hay también otras cosas que no son pecado y son todo peso. Y estos son estorbos que pueden impedir que sigamos corriendo efectivamente la carrera que Dios tiene para nosotros. Nuestras decisiones no siempre son entre lo correcto o lo incorrecto, sino entre algo que puede estorbarnos y otra cosa que no. ¿Hay algún peso en su vida del que necesitamos despojarnos? ¿Hay algo en nuestra vida que nos está impidiendo correr y ser felices? Dios quiere que evaluemos todas esas cosas. Dios quiere, hermanos, que nuestra vida sea victoriosa y nuestra vida sea algo que otros pudieran ver en nosotros, y nosotros en sí mismos, de la manera que vivimos, alguien pueda ver y nos pregunte, ¿por qué tú vives de esa manera? ¿Por qué tú, a pesar de las dificultades, a pesar de todas las cosas, sigues firme, alegre? Y esa pregunta tenemos que tener la respuesta si le decimos, porque en mi vida vive Dios, porque en mi vida está Cristo, y si Él está en mi corazón, yo voy a poder seguir adelante. No importa que el mundo se esté derrumbando a mi alrededor, mi confianza está en Dios. Despojado del pecado que nos asedia. Esta es la traducción de una palabra griega antigua que se traduce como euperstistatón, lo cual puede ser traducida de 4 maneras diferentes. Es fácil de evitar, admirado, asediar o peligroso. Pablo quiere que nosotros nos despojemos, hermanos. Como cristianos, nosotros conocemos y entendemos cuáles son aquellas cosas que nos están afectando. El pecado se lo confesamos a Dios y Dios lo perdona. Pero hay cosas también que nosotros, hermanos, tenemos que pensar sabiamente y pedirle al Señor, Señor, dame la fortaleza para evitar todas aquellas cosas que me son peso. Puede ser un compromiso de trabajo, porque muchas veces, hermanos, darle más tiempo al trabajo no es bueno. La misma palabra nos dice, porque ahí donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y cuando nuestro tesoro está en las cosas que nos rodean y no en Dios, comenzamos a crear un peso que van a hacer más difícil nuestra carrera. Hay algunas cosas, hermanos, que podemos hacer para estar bien. Hace un tiempo escuchaba a un rabino que hablaba acerca del conflicto que estamos viviendo. Y él decía, todas las cosas que están pasando alrededor, he recibido muchas llamadas y me preguntan qué hacer en caso de que pase una situación más difícil. Y decía, hay cosas que nosotros podemos hacer. Es volvernos a Dios, el Teshuvah. Y luego también decía, luego que nos volvamos a Dios, debemos de orar y buscarlo a Dios de todo corazón. Y luego que hemos buscado a Dios de todo corazón, debemos de ser bondadosos. Porque hay una cosa, hermanos, que nos debe caracterizar a nosotros como hijos de Dios. Debemos de ser diferentes al mundo que nos rodea, al mundo en que estamos. Porque si no somos diferentes, ¿de qué sirve? ¿Qué testimonio estamos dando como hijos de Dios? Todos sabemos, hermanos, que hay una cosa
que detiene la bendición. Todos sabemos que hay cosas que se han interpuesto entre nosotros. Y la palabra dice en Romanos capítulo 3, 23, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el estar destituidos de la gloria de Dios, y es como que hay una barrera que impide que nosotros nos comuniquemos con Él. Hay una barrera en estos tiempos difíciles que va a haber para que nosotros seamos limitados a la bendición de Dios. En los años, a los finales de los 1800 y a principios de los 1900, había un evangelista británico de nombre George Campbell. Este evangelista hablaba acerca de un salmo bien famoso que muchos de nosotros conocemos, y es el Salmo 51. Este evangelista decía que, refiriéndose a este salmo como el gran cántico palpitante con la agonía de una alma afligida por el pecado, este salmo nos ayuda a comprender la estupenda maravilla de la misericordia eterna de nuestro Dios. Cuando nosotros, hermanos, llegamos delante del Señor, cuando nosotros miramos un mundo completamente convulsionado y estamos pasando la duda o la necesidad, nuestro camino es volvernos a Dios. Pero ¿de qué manera nos vamos a volver a Dios? No simplemente de una manera religiosa, no simplemente de una manera una vez cada vez que tengo oportunidad. Dios quiere que nuestro retorno a Dios sea un retorno firme, un retorno a Él por convicción. El Salmo 51, un salmo que nos narra la experiencia de David. ¿Cómo ser restaurado, amados hermanos? Salmo 51, verso 1, vamos a comenzar con el capítulo 51, verso 1 al 2. Cuando David, hermanos, estaba pasando esta dificultad, David decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David manifestaba, hermanos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. El título de este salmo, hermano, nos da el contexto trágico de la súplica de David. Había pecado en asesinato, había pecado en adulterio, en cubrir su pecado y en la dureza contra el arrepentimiento. Fue necesaria, hermanos, la audaz confrontación de un profeta para que él reconociera. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido confrontados por la palabra y muchas veces no hemos respondido a la manera que debía de ser? La palabra de Dios es poderosa, que puede cambiar, hermanos, cualquier cosa. Y más cuando nosotros somos receptivos. ¿Cuál fue la experiencia de David? Vamos a leer este pasaje en 1 Samuel, capítulo 12, verso 7. Segundo Samuel. Y Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que él había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él.
Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. David fue confrontado de una manera directa, de una manera fuerte. Y muchas veces a nosotros nos pasa de esa manera. Muchas veces somos confrontados, anhelamos tener felicidad en nuestra vida, anhelamos tener prosperidad, pero si no somos confrontados por la palabra, es porque no hemos vuelto religiosos. Es porque la palabra ya no está haciendo efecto en nuestras vidas. Usted sabe, hermanos, que para uno, en estos días que fueron muy famosas las vacunas, cuando se llamó a toda la gente que se les iba a inyectar por los virus que andaban rondando alrededor del mundo, le inyectaban una pequeña porción del virus para que cuando el virus viniera a su vida, el virus no tuviera efecto o fuera algo light. En la vida cristiana, hermanos, muchos hemos sido inyectados con mucha religiosidad. Muchos hemos sido inyectados. Estoy haciendo una analogía de esto para que usted entienda. Muchas veces hemos sido alojados con cosas sencillas. Y nos ha hecho muchas veces inmunes a que cuando la palabra realmente viene a nuestra vida y nos confronta, pasamos desapercibidos y la palabra ya no tiene el efecto que debe tener en nuestra vida de confrontarnos y de traernos la luz de nuestros pecados. Muchas veces pensamos que todo se puede pasar o se puede esconder. Muchas veces pensamos que las ofensas que yo he hecho, tal vez no como las hizo David, que mató, adulteró, pero delante de Dios pecado es pecado y pecado trae consecuencias a nuestra vida. El pecado en la vida de David le estaba pasando su cuenta. Cuando David decía: ten piedad de mí, oh Dios, la oración de un hombre que sabe que ha pecado y que ha dejado de autojustificarse, David le dijo a Natán: pequé contra Jehová. Una confesión buena y directa, sin excusa y con claridad. Hermanos, cuando la palabra nos confronta, nosotros como hijos de Dios debemos de ser humildes y entender que cuando Dios nos confronta es por nuestro beneficio, es porque Él nos ama y quiere librarnos de un futuro que es de condenación eterna. Dios anhela, hermanos, que cada uno de nosotros entendamos y comprendamos cuál es el propósito de la palabra y el mensaje de Dios. En 2 Samuel capítulo 2 y verso 13. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado y no morirás. Cuando hay esa disponibilidad en nosotros, cuando hay, hermanos, esa sinceridad de decir: sí, realmente, como nosotros decimos, sí, realmente la regué, he fallado, he pecado, me he apartado de Dios, me he vuelto insensible a su palabra. Dios conoce, hermano, nuestro corazón. Dios conoce quiénes somos. Y Dios desea que nuestra vida sea realmente recta delante del Señor si realmente queremos ser felices en esta vida. David pedía piedad, y eso conforme a la medida de la misericordia de Dios. Esto es el Gesed de Dios, o sea, esto es la voluntad, esto es la naturaleza de Dios, que Dios nos ama. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios que perdona a aquel que todo corazón viene hacia Él y le pide perdón. Dios su amor es leal y su pacto de misericordia, hermano, es leal. Esta petición
que David hacía era una petición de todo corazón, cuando él decía, conforme a la multitud de tus piedades. Estas palabras ligeramente diferentes. David repite el pensamiento de la súplica anterior. Antes él había experimentado la multitud de las piedades de Dios. Ahora vuelve a pedir un derramamiento de sus misericordias. Decía, por la multitud de tus piedades. Los hombres, hermanos, están muy aterrorizados por la multitud de sus pecados. Pero aquí hay un consuelo para ese mal. Nuestro Dios tiene multitud de piedades. Y si nuestros pecados son como el número de nuestros cabellos, acordémonos que la misericordia de Dios es como las estrellas del cielo. David usa varias palabras para hablar de la bondad que él deseaba de Dios. La misericordia denota la asistencia amorosa de Dios. El amor inagotable de su misericordia, hermanos, apunta a esa misericordia continua. Cuando David expresaba, borra mis rebeliones. Yo no sé cuántas veces nosotros hemos clamado a Dios, borra mis pecados, Señor. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, mira que fallé con mis ojos, fallé con mis pensamientos, borra mis rebeliones? David sentía que Dios tenía un registro de sus muchos pecados, pecados que lo condenaban, y él quería que esos pecados fuesen borrados. Él quería, hermanos, que todos esos pecados, es como cuando nosotros vivíamos en nuestras ciudades, no sé si muchos se acuerdan o si muchos les pasó esto, que muchos de nosotros teníamos una cuenta pendiente con la tiendita de la colonia, donde íbamos durante la semana a pedir fiado y luego cada viernes teníamos que ir a pagar porque ese era el compromiso que habíamos hecho. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos así con respecto a Dios. Necesitamos que Dios borre todas nuestras deudas y solo se borra con la sangre del Cordero. Cuando nosotros le confesamos a Dios y le pedimos que borre nuestras rebeliones, que Dios quite nuestro nombre del libro de deudas, porque esa es la manera en que Dios trabaja. Cuando David decía, lávame más y más de mi maldad, la palabra de Dios a través del profeta Natán trajo como un espejo para mostrarle a David lo sucio y manchado que estaba. Qué maravilloso es pensar, hermanos, y conocer que Dios nos puede limpiar. Qué maravilloso es saber, hermanos, que si nosotros, hermanos, nos sentimos sucios, como David se sentía, cuando David le decía, lávame y más de mi maldad. Cuando estábamos jóvenes, muchos venimos de pueblos, y más de alguno tal vez fue a lavar a algún río. Y yo le preguntaba o miraba a la gente que lavaba sus ropas, y más de los trabajos que muchas veces nosotros hacemos, que es trabajo duro afuera, y la gente lavaba con unos cepillos para tratar de quitarle toda la suciedad que tenía. Y yo miraba que después de hacer eso, agarraban la ropa y la comenzaban a estrellar contra la piedra para que fuese limpio. David estaba pidiendo algo similar, Señor, lávame más y más de mi maldad. Cuando la suciedad, hermanos, es revelada a través de la palabra, la suciedad del pecado es revelada en nuestra palabra, nosotros, hermanos, tenemos que pedirle, Señor, lávame más, no solo exterior, sino interior, que mi pecado sea borrado. ¿Por qué? Porque ese pecado está haciendo mella en mi corazón. Ese pecado me está evitando que yo sea feliz. Si realmente queremos ser feliz en tiempos difíciles, tenemos que decirle al Señor, Señor, borra mis rebeliones. Porque solamente borrándome mis rebeliones, yo podré alcanzar tu misericordia. Y en estos tiempos difíciles, hermanos, si no es la misericordia de Dios,
Vamos a estar batallando día tras día, preocupándonos, estando afligidos. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué va a pasar cuando yo sea viejito? Y la misma palabra nos dice: joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El joven se aflige también. Para todos, Dios tiene una palabra específica. Simplemente nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios y ponernos en cuenta con Dios. Siempre en el Salmo 51, versos 3 y 4, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido, oh justo, en tu palabra y tenido por puro ante tu juicio. Una cosa que David dijo: porque yo reconozco mis rebeliones. Yo creo que ninguno de nosotros, hermanos, como decimos en un dicho popular, nadie de nosotros puede hacerse el tonto de las cosas que uno comete y son faltas delante del Señor. David se dio cuenta que no solo era una falta, sino que eran múltiples rebeliones. Hizo esto sin excusas, sin racionalizaciones y sin buscar a alguien más a quien culpar. Si hay pecado en mi vida, es por mi culpa, porque yo permití, porque yo di lugar, porque yo permití que llegara. David es plenamente consciente de su condición ante Dios. Confiesa: lo sé, con énfasis, dice: yo he pecado. Al igual que David, nosotros nos conocemos íntimamente y sabemos a lo que le hemos dado lugar en nuestra vida. David decía: y mi pecado está siempre delante de mí. En el mucho tiempo, en los meses que pasó desde el momento en que David cometió estos pecados, él no había escapado del sentido de haberle fallado a Dios. Porque él dice: ese pecado siempre ha estado delante de mí. Tal vez hizo todo lo posible por ignorar o negarlo. Pero como hijo genuino de Dios, entre más lo escondamos, la falta que hemos cometido, cualquiera que haya sido, mientras no haya habido una confesión, ese pecado siempre va a estar delante de nosotros. David no dijo: mi castigo está siempre de mí, o mis consecuencias están siempre delante de mí. Lo que le molestaba era su pecado, su falta que él había cometido. Cuando él explica, dice: este pecado siempre está delante de mí, y para mi gran dolor y pesar y conciencia me cargaba cada día. David expresaba todas esas palabras porque sabía las consecuencias del pecado y decía: contra ti solo he pecado. En un sentido objetivo, esto era cierto, pero David no solo había pecado contra Dios, sino que había pecado contra Betsabé, Urías, sus familias, su reino, y en cierto sentido había pecado contra todos los que lo rodeaban, incluso contra su propio cuerpo. Sin embargo, hermanos, todo esto pasaba a un segundo plano cuando consideraba la grandeza de su pecado contra Dios. Toda falta es una ofensa que hacemos contra Dios, y por eso correctamente sentía como contra ti solo he pecado. Que la palabra de Dios, hermanos, traiga consuelo a nuestra vida. Por eso digo yo, hermanos, que el consuelo de aquel que no piensa bien es pensar que Dios no lo ve. Es pensar que Dios no estuvo presente en el pecado. Decía: y he hecho lo malo delante de tus ojos. David se dio cuenta, hermanos, de que Dios estaba ahí y que Dios estaba mirando cuando hizo lo malo. Dios no estuvo ausente en el dormitorio del adulterio, ni del lugar donde se dio la orden para matar a Urías. Dios está en todo lugar. Dios es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Y Él está en todo lugar. Y como hijo de Dios, Dios
sabe lo que nosotros estamos haciendo. Hace algunos años, hermanos, me acuerdo cuando comenzamos con los jóvenes, nos aprendimos un pasaje que siempre quedó grabado en mi mente, en Lucas capítulo 12, si lo puede buscar en su Biblia, Lucas capítulo 12 y verso 34, y dice que Él pondrá, perdón, no es Lucas, es Salmo 32, 8, dice, yo te instruiré y te enseñaré el camino en que debes seguir, te aconsejaré y pondré sobre ti mis ojos. Qué bueno es saber que Dios nos observa, qué bueno es saber que Dios está siempre pensando en nosotros. Por eso nosotros debemos de guardarnos y hacer siempre lo correcto. Luego David explicaba, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. La confesión del pecado de David no era solo para liberarse de una gran carga de su pecado y culpa, más aún era para darle gloria a Dios. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos confronta, cuando la palabra de Dios, que es luz y es espejo para nuestra vida, nos revela quién realmente somos delante de Él y cómo es nuestra condición humana. Cuando nosotros aprendemos y reaccionamos de la manera correcta y nos arrepentimos y cambiamos la dirección que llevamos, estamos dándole gloria al Señor. Estamos glorificando su nombre. ¿Por qué? Porque ahí confirmamos la justicia de Dios. Ahí confirmamos el carácter santo de Dios, demostrando que Dios es justo en todos sus mandamientos y que su palabra es verdad. El Salmo 51, versos 5 al 6. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Todos sabemos que David no nació de una relación pecaminosa, esa no era en sí la idea. Tampoco es su idea excusarse de su pecado diciendo, mira, lo que mal empezó, mal va a terminar. Y cuando hablamos de esto nos acordamos del primer hombre, cuando Dios lo cuestionó porque había fallado y él le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente. Nosotros debemos de entender y comprender que si hubo pecado fue por mi culpa. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. No hay cosa más maravillosa delante de Dios que un hijo de Dios que sea sincero delante de Él. Dios se agrada y glorificamos su nombre cuando nosotros aceptamos lo que hemos hecho, cuando nosotros reconocemos que cada día necesitamos más de Él, que cada día necesitamos de su misericordia y su perdón. Si nosotros alcanzamos y reconocemos todo esto, hermanos, vamos por buen camino. David, hermanos, hasta lo íntimo y en lo secreto, donde él conocería la sabiduría de Dios. David no clamaba por una reforma superficial, sino por algo mucho más profundo. Dios quiere llegar hasta lo profundo de tu corazón. Dios quiere que tú mismo saques todo eso, como dijo Pablo al principio, despojado de toda carga, despojado de todo pecado, porque si nos despojamos de todas esas cosas, vamos avanzando. Seguimos con el Salmo 51. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Cuando David aplicaba esto y decía, purifícame con hisopo y seré limpio. David, hermanos, esperaba que Dios hiciera una obra de limpieza espiritual y moral
algo que todos necesitamos, hermanos. Que lo hiciera en relación con el sacrificio expiatorio de un sustituto. El hisopo se usaba para aplicar la sangre del cordero. Si nos acordamos, cuando Dios ordenó matar un cordero, a cada familia, cuando iba a pasar el ángel de la muerte esa noche, Dios le pidió a aquel pueblo que mataran un cordero y pusieran la sangre en un lebrillo, y luego con un hisopo pusieran la sangre en cada dintel de cada casa. Entonces el espíritu iba a pasar por alto porque había algo en esa casa. Entonces David, teniendo esa idea, le decía al Señor: lávame como con hisopo, lávame, Señor, lávame, lávame y seré limpio. Hermanos, nosotros no podemos limpiarnos con ninguna teología, nosotros no podemos limpiarnos con ningún pacto religioso, no podemos limpiarnos con nada más que no sea la sangre del cordero cuando la clamamos y le pedimos al Señor: límpiame como con hisopo, límpiame, y solamente así yo podré ser limpio. Purifícame. Esto está basado en la palabra, hermanos, que describe la palabra pecado, y literalmente significa quitar el pecado de mí. David quería que su pecado fuera completamente purificado. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener esa vida? Que Dios nos purificara y quitara todo aquello que está delante de nuestros ojos, en nuestra conciencia, y nos quita la felicidad y nos quita el derecho a ser libre como hijo de Dios. David le decía: lávame y seré más blanco que la nieve. David sabía, hermanos, que la limpieza de Dios era efectiva. ¿Cuánto creemos eso, que la limpieza de Dios es efectiva? Alabado sea el Señor. Su pecado era una mancha profunda, pero su naturaleza se podía restaurar. Sentimos que David hablaba con la voz de fe. Puede ser difícil, hermanos, para el pecador convencido creer que una limpieza tan completa se necesita la fe. Si nosotros venimos, hermanos, lógicamente tenemos que acercarnos a Dios confiando por fe de que Él nos va a limpiar. Porque si nosotros no hay fe, si solamente pedimos: Señor, límpiame, y no creemos, automáticamente, hermanos, cuando creemos, un evento sobrenatural pasa en lo que no vemos. Dios está restaurando nuestra vida, Dios está borrando todas nuestras rebeliones, Dios nos está acercando delante del Señor. Isaías decía: porque vuestras rebeliones, porque vuestros pecados han hecho una barrera para no ir. Y cuando Dios perdona nuestros pecados, tenemos libre acceso al Padre a través de la oración, a través de una comunión íntima con Él. Ya sabemos que Dios nos escucha si nosotros hemos confesado lo que realmente hay en nuestra vida. Alabado sea Jesús. En los siguientes versículos del capítulo 51, David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Espíritu Santo. Alabado sea Jesús, aleluya. Los sabios del antiguo y cercano oriente comprendían, hermanos, la superioridad de la sabiduría sobre el conocimiento, pues ella abarca el conocimiento, incluye también la conducta moral, y comprendían, hermanos, y la comprensión. Una persona no se considera sabia a pesar de su conocimiento, y pudiera tener en sí sus hechos, pero si sus hechos no se ajustan a sus creencias rectas, todas las buenas virtudes de un hombre, todas las cosas buenas radican en el corazón. Una persona sabia es aquella que toma decisiones a partir de su corazón. Y cuando David comprendía esto, que le decía a Dios: Señor, crea en mí un corazón limpio. David sentía que no era suficiente que Dios simplemente limpiara su corazón, el corazón que él tenía. La súplica de decirle al Señor: crea, indica
que necesitaba un corazón nuevo. Nosotros no podemos ser victoriosos si tenemos el mismo corazón que teníamos antes. Un corazón que muchas veces tal vez ha sido manchado. En mi trabajo, hermanos, a veces usamos máquinas y muchas veces hay máquinas que no quieren encender. Y le jalamos la cuerda, la hacemos todo lo posible porque arranque y no quiere arrancar. Y muchas veces, como los tres que trabajamos tenemos pequeño conocimiento de mecánica, decimos, sale esto, pero otro dice, sácale la bujía y chequéala. Y cuando la sacamos, nos damos cuenta que esa bujía está sucia o está llena de aceite, de tanta impureza. Y muchas veces esa es la razón por la cual esa máquina no quiere arrancar. ¿Y qué es lo que hacemos? Si la limpiamos, le quitamos un poquito la suciedad, va a pasar lo mismo. Tal vez arranca una vez, pero a la segunda vez vuelve a tener el mismo problema. Lo que hacemos es cambiarla y poner una bujía nueva. Y cuando hacemos esto, en el primer jalón arranca. Y David decía, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David sentía, hermano, como dije hace un momento, que no era necesario simplemente limpiar el corazón. Dios le tiene esa súplica que dice, crea, indica la necesidad de un corazón nuevo de parte de Dios, un corazón limpio. En esto David anticipó una de las grandes promesas para todos los que creen en el nuevo pacto. Dios ha prometido, hermanos, darnos un nuevo corazón, porque dice en su palabra que Dios nos va a dar un corazón nuevo dentro de vosotros y va a quitar ese corazón de piedra que muchas veces hay en nosotros. Vamos a leer Ezequiel capítulo 36, verso 26, y dice, y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Si en tu vida hay disponibilidad de tener un corazón de carne, Dios te lo puede dar. Pero tiene que haber un clamor de parte de ti. Tiene que haber de ti algo que te pongas en cuenta con Dios. Un corazón de piedra es el que hemos adquirido a través de tanta mala experiencia que nos ha pasado en la vida. Dios quiere restaurarnos, hermanos. Dios quiere que nosotros en estos tiempos difíciles siempre la alegría esté en nuestro corazón. La palabra comienza, hermanos, en esta sección del pasaje, del verso 51. Y esta comienza con el verbo bara, que se usa en Génesis para la creación de los cielos y la tierra. Dios utiliza estrictamente esta palabra y describe lo que solo Dios puede hacer, dar algo nuevo. Con la palabra crea, le pide nada menos que un milagro. Esto es un término, hermanos, para que solo Dios puede hacer. Solamente Dios nos puede dar un corazón nuevo. Solamente Dios puede cambiar nuestra vieja naturaleza. Donde dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay unas versiones de la Biblia. Si usted alguna vez ha leído la Biblia Pechita, habla acerca, hermanos, cuando David le dice, Señor, dame un corazón nuevo, renueva un corazón nuevo. Y cuando se refiere al Espíritu, le dice, y que tu Espíritu denueve dentro de mí todo mi ser. Y esto muchas veces puede incluir nuestras enfermedades, nuestras formas que pensamos, nuestras formas muchas veces en que tomamos decisiones. David anhelaba que Dios renovara ese corazón nuevo, ese espíritu recto. Cuando David decía un espíritu recto o un espíritu firme firme para Dios, que sea capaz de resistir al diablo,
que sea capaz de pararse firme en la ley, que sea capaz de perseverar en todo tiempo, que sea un corazón valiente, que a pesar de las dificultades no se dé por vencido y no se rinda. Dios, hermanos, estaba haciendo en David lo que Dios quiere hacer en ti en esta noche, pero no, en esta mañana, perdón, pero tenemos que tener la actitud de David. Reconocer que necesitamos y reconocer que solamente Dios puede hacer esos cambios. Y David decía, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo. Que me quiten todo, que me quiten cualquier cosa, pero que el Espíritu Santo no sea quitado. Muchas veces nosotros tal vez hemos tenido la experiencia de caminar rectamente con Dios. Muchas veces tal vez nosotros hemos sentido que es estar cerca de Dios y gozar de la misericordia de Dios. Pero ¿qué pasa cuando le fallamos? ¿Qué pasa cuando nosotros hemos cometido un pecado y no hemos confesado delante de Dios? Hay una vergüenza, como decía David, tu pecado está siempre delante de mí. David dejó pasar muchas veces más de un año para hasta que Dios mandara al profeta y lo confesara. ¿Cuántos nosotros tal vez hemos guardado un pecado, ese pecado que nos está evitando acercarnos a Dios y está impidiendo que nosotros tengamos el gozo de su Espíritu Santo? Y esta fue otra forma en que David expresó su continua confianza, diciéndole, Señor, no quites de mí tu Espíritu Santo. Cuando nosotros hemos experimentado la presencia de Dios, cuando nosotros, hermanos, hemos experimentado el gozo del Señor, cuando nosotros no va a ser necesario que nos inviten a orar, cuando nosotros comprendamos que no va a ser necesario que nos digan, lee la palabra, congrégate, cuando nosotros comprendamos que eso va a ser natural porque en mi interior hay una necesidad, hay una sed de buscar su presencia, vamos a comprender como David, lo que David clamaba en este Salmo 51. Dios, hermanos, está esperando que cada uno de nosotros nos volvamos a Él con un corazón sincero. Jeremías capítulo 31, verso 34 dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y no enseñaré más a ninguno y a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Pero ¿cuándo va a suceder esto? Cuando hemos limpiado, cuando hemos confesado todos nuestros pecados. Dios promete, después que nuestro corazón ha sido limpio, poner sus leyes en nuestro corazón, poner todos esos mandamientos dentro de nosotros, para que podamos vivir una vida de victoria, para que podamos vivir una vida de felicidad en un mundo tan convulsionado. Y el Salmo 51, siempre el verso 12 dice, vuélveme el gozo de la salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán. David expresaba esto con sinceridad. Vuélveme el gozo de tu salvación. Hermanos, el gozo de la salvación está fresco en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que le diste a Dios gloria a Dios? ¿Sabe? Como cristianos nosotros nos hemos acostumbrado a cada amanecer, nos hemos acostumbrado a que llegue la noche, nos hemos acostumbrado que la hora la tenemos a tiempo, podemos comer a la hora que queramos.
Y hemos dejado de darle gloria a Dios por cada evento de nuestra vida. Todo se ha vuelto tan común, todo se ha vuelto tan cotidiano, que hemos perdido nuestro agradecimiento para Dios. Y esa es una de las cosas más malas que nos pueden estar pasando a nosotros. Hay lugares en donde para tener un bocado de comida hay que batallar, hay que pelear, pero nosotros todo lo tenemos a la mano y nos hemos convertido en malagradecidos. Nos hemos convertido o hemos ignorado lo que realmente Dios está haciendo. Y cuando David decía, vuélveme el gozo de tu salvación, en muchos meses de pecado no confesado, David sintió la miseria de la derrota espiritual. Él quería una vez más sentir el gozo propio de la salvación de aquellos a quienes Dios rescata. Y cuando nosotros tenemos ese privilegio de sentir, vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas, aunque parezcan tan insignificantes. Y decía David, y tu espíritu noble me sustente. Esto expresa nuevamente la confianza de Dios para su futuro. Nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Nosotros no sabemos qué nos espera. Si un día como cristianos vamos a ser perseguidos, si un día como cristianos se nos va a quitar privilegios, pero mientras estemos, hasta el momento que Dios nos permita, vamos a darle gloria a Dios y vamos a vivir de acuerdo a su palabra y vamos a permitir, hermanos, que su nombre sea exaltado. Y si eso nos toca vivir y morir, la misma palabra nos dice que si vivimos, para Él morimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que vivamos, somos del Señor. Que nuestra fortaleza, hermanos, sea, hermanos, el ejemplo para que aquellos que no conocen a Dios se conviertan. Y luego David termina diciendo ahí, y los pecadores se conviertan. David utilizó la misma palabra que aquí traducida es se convertirán, que anteriormente fue traducida en vuélveme. El salmista que oró tanto, ora para que pueda ser un instrumento en la restauración de los pecadores en el camino. Si nosotros hemos podido sentir la experiencia de la salvación en nuestra vida, si nosotros hemos sentido la experiencia de ser perdonados y de vivir una vida confiada en lo que Dios va a proveer el día de mañana, podemos estar seguros, hermanos, de que estamos viviendo una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Y si la palabra de Dios no hace efecto en nuestra vida, tenemos que revisar qué estilo de vida estamos viviendo. Quiero culminar con esto. El Salmo 46, verso 1, nos dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué quiero decir con esto? Que vienen tiempos más difíciles para este mundo. Pero ¿cuál va a ser, hermanos? Como el tema de esta mañana era cómo ser feliz en un mundo tribulado. Acercándonos a Dios, confesando todas nuestras faltas. Como decían nuestros abuelitos, decían, mijo, arregla tu vida delante del Señor. Que Dios nos encuentre, hermanos, y Él pueda venir cualquier momento, como que si fuera el último día que fuésemos a vivir. Cuidadosamente, con pies de plomo, caminando rectamente de Él, arreglando nuestras cosas, arreglando nuestro corazón, sacando, despojando todo aquel peso, todo el pecado que nos asedia para correr esta carrera de fe. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que su Espíritu Santo nos motive a hacer lo correcto. Alabado sea el Señor. Póngase de pie en esta mañana, amado hermano. Yo quiero llegar hasta su corazón, hermanos. Quiero llegar hasta
su intelecto natural y decirte, hermanos, no podemos esconder nada delante del Señor. No podemos pensar que Dios no sabe, no conoce. Dios te conoce desde el último cabellito hasta la punta de tus dedos. Dios quiere que tú arregles tu vida delante de Él. Hermanos, saquemos todo rencor, saquemos todo odio, saquemos todo aquello que está impidiendo que Dios te dé un corazón nuevo. Saquemos todo aquello, hermanos, que en vez de beneficio trae dolor a nuestra vida. Dice la palabra que si nosotros confesamos nuestro pecado delante de Él, Él es fiel y justo para librarnos y perdonarnos y lavar nuestros pecados, hermanos. Si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, con su misericordia y el poder de su sangre vendrán a ser como la blanca lana. Yo en esta mañana quiero pedirte que inclines tu rostro y le pidamos al Señor, Señor, tú que conoces mi corazón, Señor, tú conoces mis pensamientos, Padre eterno. Yo te pido en esta mañana que examines mi vida, Señor Jesús. Examina lo más profundo de mi corazón, Señor, y yo te pido que me perdones. Saca toda rebelión que ha habido en mi corazón, Señor. Saca toda envidia, todo rencor, Padre amado. Dame un corazón nuevo, sensible. Permite que tu Espíritu Santo renueve el gozo de la salvación en mi corazón, Señor. Padre, me arrepiento por haber fallado delante de ti, Señor. Contra ti he pecado, Padre amado, perdóname. Gracias por haber enviado tu Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario, Señor. Perdóname, Señor Jesús, lávame, límpiame. Clame al Señor en esta mañana, Señor, por misericordia. Señor, permite que en estos tiempos difíciles tu presencia me pueda dar paz. Tu presencia me pueda dar confianza de cualquier cosa, cualquier evento que pueda pasar, Señor. Bajo tu mano, bajo tu manto, bajo tu sala queremos estar, Señor. Tú eres nuestra torre fuerte, Señor. Tú eres nuestro amparo, toda nuestra fortaleza está en ti, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. No temeremos, Señor, y sabemos que nuestra confianza está en ti. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que toque los corazones, las mentes de cada uno de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Aleluya. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y nuestro pastor con nosotros. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, una vez más. Bueno, el mensaje ha sido una bendición para nuestras vidas, ya que nos habla de cómo ser felices en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Eso es una bendición para estos días, porque vienen tiempos de prueba, vienen tiempos de tribulación. ¿Y cómo vamos a vivir? ¿Con miedo? ¿Con temores? ¿En depresión? No. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y la palabra nos habló muy claro que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando empezamos por ese principio, ya Dios hace la diferencia. Así es que este día, en el nombre de Jesús, si usted no está viviendo una vida correcta delante de Dios y desea las bendiciones y la felicidad en su vida, uno de los problemas más graves que hay en el mundo, y principalmente sí en el mundo, en todas partes, es la falta de felicidad. La gente tiene dinero, tiene todo y no son felices. Me causa mucha tristeza de ver artistas que tienen todo y se suicidan. Me causa mucha tristeza ver a gente que tiene todas las garantías de su vida, la riqueza y la fama y todas esas cosas y se suicidan. Me causa mucha tristeza ver a tanto joven que se está suicidando. ¿Por qué? Porque no son felices. Solo Cristo hace feliz. Solo confesando nuestros pecados, descansamos de eso y somos felices por el perdón de Dios. El hermano dijo que éramos bienaventurados todos aquellos que son perdonados sus pecados, son bienaventurados, son dichosos, son felices
a aquel que se le perdona sus pecados. Así es que en el nombre de Jesús de Nazaret, yo les pido, les suplico que se pongan a cuentas con el Señor y que le digan al Señor que los perdone. Nadie sabe su vida, nadie sabe su corazón, solamente Dios, que conoce todas las cosas, sabe perfectamente bien de lo que se trata esto. Así es que vamos a orar a Dios y vamos a pedir al Señor para que el Espíritu Santo llegue a sus vidas y como dice el salmista, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches de delante de ti, sino al contrario, que podamos ser reconciliados con el Señor. Vamos a orar. Padre, te pido por cada persona que en estos momentos se vuelve a ti. Te pido por cada persona, Señor, que se arrepiente de sus pecados. Te pido por cada persona que te acepta en sus corazones como único y suficiente Salvador. Te pido para que tú, Señor, los salves. Tú, Señor, los sanes. Tú los liberes. Tú traigas paz a sus vidas. Tú seas bendición para ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te doy gracias porque sé que tú eres un Dios grande, poderoso y muy bueno. Te bendigo tu nombre, Señor. Te doy gracias. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana aquí en su gran alabanza.